Tomás Dosek acaba de sacar un libro que nos parece sumamente interesante sobre los caudillos locales. Ha hecho varios trabajos sobre los gobiernos locales, sobre los intendentes, sobre los alcaldes, su rol, su protagonismo, los gobiernos subnacionales, la relación con gobernadores, con los gobiernos nacionales, pero en este caso describiendo y abordando aquellas características que tienen los caudillos locales. Nos pareció sumamente interesante y por eso vamos a charlar con Tomás sobre este tema. Normalmente los caudillos tienen esta connotación de los grandes líderes militares del siglo XIX. Y lo que observamos hoy en día básicamente y a lo largo del siglo XX es que los caudillos, más bien la figura quedó para estos líderes locales o subnacionales a nivel regional, a nivel municipal, que son estos líderes personalistas que concentran mucho poder, digamos que un poco manejan y controlan los municipios a su gusto, digamos. Entonces, esa es como la idea que tenemos más como en el sentido común de la gente. En el libro, digamos, en los trabajos más académicos, lo que yo planteo es que los caudillos o los miembros de los clanes políticos son personas, son alcaldes o intendentes, en el caso de ustedes, que se mantienen al menos 3 periodos en el mismo cargo, es decir, en la alcaldía, y que para eso además utilizan una serie de prácticas políticas informales. Estas prácticas políticas informales varían desde las más comunes posiblemente y menos graves, si quieres, como es el clientelismo, el nepotismo, el patronazgo, hasta las prácticas más graves que tienen que ver con el acoso a la oposición, control de los medios locales, o vínculos con actores ilegales en los municipios, ¿no? Entonces, efectivamente, no todos los alcaldes son caudillos y tiene que ver un poco con la manera de cómo ejercen el poder, es decir, cómo se comportan en el cargo y, digamos, los periodos y el tiempo que se mantienen en ese mismo cargo. Los periodos son una condición también indispensable, pero o excluyente, porque digamos, podemos tener los casos de intendentes o alcaldes que están 3 periodos, pero que no entren en esta categoría. Sí, podemos tenerlos. De hecho, yo en el libro más específicamente planteo que esos serían como los ejemplos de buen gobierno, porque ahí uno asume que básicamente esas personas, esos alcaldes, alcaldesas, se mantienen en el cargo porque las personas, los votantes, la ciudadanía, los recompensa por sus buenos resultados y por las políticas públicas locales y por una serie de cuestiones de desempeño local, mejoramiento de la situación relativa de los municipios y por ende es una especie de recompensa de elección por el buen trabajo, ¿no? Y en ese mismo sentido, esos alcaldes o alcaldesa normalmente no usan estas prácticas políticas informales, o al menos, igual es difícil de medirlo, al menos no hay denuncias sobre ese tipo de prácticas, que en algunos casos son más informales, en algunos casos pueden ser ilegales y bordeando lo que entendemos como por la democracia a nivel local. Entonces, efectivamente puede existir, pero digamos empíricamente son relativamente pocos los casos. ¿Cómo ves, por ejemplo, en Argentina? Los diseños institucionales, por supuesto, influyen mucho en este tipo de prácticas. En el conurbano de la provincia de Buenos Aires, que seguramente lo conocés, pese a haber estudiado el tema en distintos países, ¿no? Pero en el conurbano bonaerense, que es la zona más densamente poblada de la Argentina, donde electoralmente, bueno, nosotros decimos que se definen las elecciones, llamábamos, en vez de la palabra caudillo, pero tiene mucha similitud, los varones del conurbano, ¿no? Los famosos varones del conurbano. Que también, bueno, eran intendentes que estaban 16 años por lo menos en el poder. Recientemente, con varias discusiones, se limitó la posibilidad en la provincia de Buenos Aires, la posibilidad de esas reelecciones indefinidas. Se lo acotó a 2 periodos, es decir, acá 8 años, ¿no? Son medidas que tienden a
a mejorar, a sanear un poco esas, digamos, el que no incurran en las prácticas que vos mencionabas, clientelismo, corrupción en algunos casos? Digamos, ¿esa limitación institucional te parece una respuesta institucional adecuada? Mira, en parte hay como varios aspectos que si quieres podemos conversar, pero desde el tema mero de reelección y las reglas de reelección, me parece que es sano para la democracia que haya alternancia, ¿no? De hecho, algunas de los indicadores o algunas de las mediciones de democracia efectivamente proponen que tiene que haber alternancia en el cargo. Entonces, esto de que la misma persona básicamente gobierne 3, 4 periodos seguidos, que pueden ser, digamos, 12, 16, 20 años, dependiendo del contexto, efectivamente perjudica a la democracia. Yo no conozco tanto el caso del conurbano, pero digamos, conozco esta expresión, este término de los varones, y que, como decías vos, guarda mucha similitud con el tema de los caudillos. Entonces, ahí normalmente uno escarba un poco, habla con la gente y ve que efectivamente como mínimo el uso de las prácticas más leves, ¿no? Que tienen que ver con el clientelismo, corrupción, nepotismo y demás, es relativamente común y es difícil encontrar un caso que, digamos, no incurra en estas prácticas. Entonces, es sano en términos democráticos y en términos de la investigación empírica que yo hice en otros países. Normalmente lo que te comenta la gente es que los primeros 2, máximo 3 periodos son relativamente buenos y que el poder o el ejercicio del poder, si quieres, termina degenerando a partir como del cuarto periodo y la persona se preocupa más por el mantenimiento en el poder que efectivamente por ir mejorando las cosas. Entonces, la prohibición de la reelección, que es una reforma que se hizo en varios países, pensemos en Chile, pensemos en Ecuador, en Costa Rica, efectivamente se terminó limitando en estos países a 2 o 3 periodos sucesivos, ¿no? Y ahí pueden suceder dos cosas. Por un lado, esa persona se va y es un incentivo a gobernar bien y a hacer las cosas bien, o por el otro, pones algún familiar, Te ¿sí? iba a Y decir eso, eso, porque sí. hecha la ley, hecha la trampa, decimos en Argentina, digamos, se buscan los atajos, ¿no? El nepotismo Ujú. ahí, que vos lo mencionás como una de las características, bueno, nada, entra en juego. Sí, totalmente. Entonces es una práctica bastante común. Normalmente pensamos, cuando hablamos de nepotismo, en cargos burocráticos, cargos de designación directa, digamos, pero uno podría pensar también que efectivamente colocar como sucesor a tu hijo, a tu yerno, a tu suegro, digamos, es como también muy común y que conforma esta política basada en relaciones familiares, de parentesco, ¿no? Que en algunos casos, como en el caso de Paraguay que yo estudio en el libro, se puede calificar como un clan político que termina controlando, digamos, la política local en un contexto donde la reelección está limitada a 1 o 2 periodos. Entonces lo que te queda es básicamente el círculo de confianza chico. Ujú. Igual diría yo, y eso es importante, no necesariamente la prohibición de reelección te elimina de las prácticas, ¿no? Y eso tiene que ver un poco con, digamos, las convicciones, el carácter del gobernante y también de los contrapesos que enfrentan esos gobernantes. Y lo que yo digo es que si vos tenés una situación donde básicamente el intendente o intendenta no se mantiene por más de 3 periodos, pero sigue utilizando esas prácticas, entonces tienes lo que llamamos como situaciones de abuso de poder. Es decir, la persona no se termina de mantener porque la prohibición legal no lo permite o porque simplemente el uso de las prácticas es muy abusivo, pero sigue habiendo esos casos donde puedes tener un alcalde o alcaldesa por 1 o 2 periodos, pero puedes tener el uso de las prácticas que son nocivas para la democracia. Ujú. Vos mencionás que estas prácticas de los caudillos, digamos, por ejemplo, el clientelismo y otras, les sirven tanto para consolidar sus bases, para garantizarse las reelecciones, para tener, Ujú. digamos, el apoyo electoral, como para controlar a la oposición, ¿no? Como dos grandes objetivos que marcás. Ujú. Sí, totalmente. Entonces, además, uno siempre puede utilizar la mayoría de las prácticas por las buenas o por las malas. Vos básicamente puedes incentivar a que colaboren o amenazar a que colaboren o a que no hagan determinadas cosas, ¿no? Entonces, lo que yo planteo, y es una discusión más general en la literatura,
que esa dimensión de fortalecimiento de los apoyos propios era bastante, digamos, descuidada en la literatura. Tenías trabajos sobre el clientelismo, sobre el nepotismo, y lo que yo estoy mirando es como el conjunto de las prácticas que van de estas prácticas más leves hasta efectivamente las más graves que te mencionaba, como es el acoso o el monitoreo a la oposición, que realmente entendemos que eso no debería suceder en un país o en un municipio democrático, pero efectivamente, por un lado, es clave para los alcaldes y alcaldesas mantener sus propias bases y construir esas bases que normalmente no tienen que ser tan grandes, ¿no? Porque en sistemas donde vos llegás con mayoría simple, es decir, eso puede ser 30-35%, te alcanza con un determinado sector del electorado que tienes en el distrito, pero por el otro lado tienes que controlar para que no te surja una oposición fuerte. Entonces ahí hay diferentes estrategias, desde comprar a algunos candidatos, candidatas, o incentivar que se sumen a tu equipo y de repente postulen como concejales, hasta las más abusivas, es decir, amenazas, acoso, monitoreo, digamos, de estos candidatos, lo cual efectivamente bordea tanto lo legal como lo democrático. Uh-huh. Haciendo como una especie de panóptico, una mirada general, digamos, sin usar la lupa en algún país en especial. Uh-huh. ¿Ves que esta tipología, digamos, estos caudillos están en expansión, que son cada vez más, o no, o los incentivos para que esto no suceda son cada vez más potentes y se está como controlando esta situación? Mira, del lado positivo te diría... Tenemos que hablar de tendencias, ¿no? Del lado positivo te diría que hay dos cosas importantes. Uno, a nivel local tenemos las reglas cada vez más restrictivas. Es decir, el sentido de las últimas reformas en la región es hacia, digamos, mayores restricciones a la regla de reelección. Entonces, anteriormente teníamos en más de la mitad de los países de la región una reelección ilimitada, indefinida, es decir, podías reelegirte tantas veces que la gente te elija. Eso se fue reduciendo y si bien persiste, sobre todo en los países centroamericanos, se ha ido limitando. Y el otro aspecto positivo, si quieres, es el rol de las redes sociales, sobre todo de Facebook, Twitter, donde permite básicamente a la ciudadanía, digamos, denunciar mucho más fácilmente, ¿sí? Entonces, es decir, denunciar estas prácticas políticas informales es cada vez más fácil y la llegada es relativamente grande, pero de alguna manera uno asume que la gente sigue lo que efectivamente está pasando en las redes sociales, que tiene el acceso y que digamos, sigue esas redes, y dos, que alguien pueda actuar, alguien pueda movilizar ese descontento. Del lado más negativo te diría que no sabemos exactamente qué tan común es el fenómeno, yo diría bastante común, tenemos poca información porque el estudio de la política local, salvando algunos países y algunas zonas, es relativamente nuevo y tenemos relativamente poca información, ¿no? Y las denuncias que yo recogí son denuncias que son públicamente disponibles, es decir, en algún periódico local o nacional, redes sociales, en blogs de política y demás. Pero si vos te vas a hacer el trabajo de campo, la investigación en los distritos, te das cuenta que ese uso de esas prácticas es mucho más común de lo que aparece a primera vista haciendo una búsqueda en Google o en Internet. Entonces creo que nos falta, pero creo que el uso de las prácticas más leves, como decíamos, el clientelismo, corrupción, nepotismo, patronazgo, es bastante común en la política local. Entonces el fenómeno me parece que es relativamente común y yo leí varias como recuentos anecdóticos, si quieres, de otras partes que no sé, del conurbano en Argentina, donde esto de que yo soy intendente y mi hermano es el legislador provincial y se van intercambiando en los cargos es relativamente común. Entonces me parece que no sabemos tanto del fenómeno, de la magnitud en términos generales, pero al mismo tiempo creo que hay evidencia anecdótica que sugiere que es bastante común. Uh-huh. Otra cosa, y por ahí te corro un poco de trabajo, pero has hecho un trabajo específico también sobre el tema, ahí sí en Argentina, sobre el tema de los intendentes de las grandes ciudades y su relación, digamos, esto de los gobiernos subnacionales y su relación con
gobernadores o con el gobierno nacional, ¿no? Y estableces algunas tipologías. Una relación que suele ser conflictiva en la mayoría de los casos. Entra en juego el tema de los recursos y el protagonismo político, ¿no? Sí, mira, ahí tenemos una investigación que una salió publicada, que es de las grandes ciudades en Argentina, y otra que estamos terminando ahora con mi colega Carlos Barreto, sobre la provincia de Buenos Aires. Entonces, la evidencia que nos muestra, básicamente la teoría te dice que los municipios, digamos, o los gobiernos locales son bastante dependientes de las provincias y por ende digamos, no debería haber mucho conflicto porque los intendentes necesitan a los gobernadores o a los gobiernos provinciales y por ende básicamente se deberían plegar a ellos. Y lo que encontramos nosotros es una diferencia por dos lados. Por un lado, decimos, predomina la lógica partidaria, la lógica partidista, es decir, efectivamente funciona esto de la oposición entre el PRO, el kirchnerismo y los respectivos partidos en las provincias. Y por el otro lado, en muchos casos se rompe con esta lógica partidista y normalmente por el lado, digamos, de los intendentes que son formalmente opositores, se pasan, digamos, con el Ejecutivo Por el Provincial, oficialismo, claro. exactamente, de los oficialismos provinciales por X razones y hay algunos que son que son formalmente, digamos, del mismo partido o la misma coalición que el gobernador provincial, pero se abren y ejercen oposición. Entonces ahí lo que nosotros planteamos, y no tenemos terminada la investigación o suficiente evidencia empírica, es que lo que juega más allá de los factores, digamos, estrictamente partidaria, de oposición, de lo que uno tendría que esperar, que por un lado, en los que se pliegan, pero son de otro partido, tienen relativamente pocos recursos fiscales propios. Es decir, cuánto vos tenés de recursos propios en la municipalidad o en la intendencia, te determina un poco el margen de maniobra y la necesidad de llevarte bien con los gobernadores. Y por el otro lado, si vos tenés muchos recursos propios, el margen que te da para oponerse incluso a tu correligionario, es decir, al gobernador de tu propio partido, es relativamente más amplio y que ahí en este segundo caso además te juega un poco, siempre está la interna, digamos, de los partidos o los conflictos o las ambiciones políticas personales que te pueden abrir un conflicto intrapartidario, ¿no? Entonces, lo que decimos básicamente, de resumidas cuentas, que la lógica partidaria importa, pero que no es lo único y que el factor, digamos, fiscal de recursos propios es también importante para entender el tipo de relaciones que establecen los intendentes con los gobernadores. Uh-huh. Tal vez no sea motivo de tus investigaciones específicas, pero no quiero dejar de preguntarte cómo ves el protagonismo de los gobiernos locales, de los intendentes, de los alcaldes, porque se los ve cada vez más protagonistas. Digo, ya hablando a nivel global, ¿no? Los intendentes tienen un protagonismo fuerte, a veces incluso tan potente como los jefes de Estado. Y en algunos casos, en algunos países, en Latinoamérica, las atribuciones o las capacidades no acompañan ese protagonismo. Es decir, se le demanda cada vez más cosas, pero no tienen las capacidades, las atribuciones para poder dar respuesta a esas nuevas demandas que recaen sobre los alcaldes, ¿no? Sí, yo creo que en términos generales tiene razón, porque crece como el protagonismo de los alcaldes o los intendentes en los respectivos países. Creo que sí es una tendencia más general, al menos en América Latina, pero incluso en otros continentes donde, digamos, se pasa a la elección directa de estos cargos y demás, ¿no? Pero digamos, pensando en América Latina, me parece que lo que tenemos es un creciente protagonismo, que es en parte respuesta al desprestigio de los políticos nacionales y regionales, escándalos de corrupción y un poco el desencanto general con digamos, el desempeño de estos gobiernos. Al mismo tiempo, la contraparte es la cercanía que tiende a haber entre la ciudadanía y estos gobernantes locales, como son los intendentes e intendentas en los países, y su margen de maniobra y las competencias que ellos tienen dependen mucho del diseño en los respectivos países, ¿no? Pero en términos generales crece el protagonismo y las expectativas, que muchas veces son grandes, pero que no siempre, digamos, son acompañadas con los recursos y las competencias que ellos Claro. que ellos tienen.
Y su protagonismo, ¿sabes qué? Creció sobre todo en pandemia en muchos países, porque eran como los primeros, la cara visible del Estado en el territorio, y ahí gente iba a pedir y iba a reclamar a que se cumplan. Eso evidentemente varía entre los países y dentro de los países, pero me parece que fue como el momento importante de resaltar la posición de ellos y de que ellos puedan resolver el problema y dar ayudas que, si no del gobierno nacional y regional, demoraban mucho en llegar. Entonces creo que ahí agarró todavía más el protagonismo que ellos tienen actualmente. Una pregunta, volviendo al tema de los caudillos, que me parece interesante, como para ir cerrando la conversación, es ¿cómo terminan estos caudillos? Digamos, ¿cómo terminan? Al cabo de esos 16 años, 20 años, ¿cómo, por lo general, obviamente hay casos y casos, pero ¿cuál suele ser el final de estos caudillos, ¿no? Pueden, digamos, terminar y no volver nunca más a la arena política, a tener un protagonismo político, se van desprestigiados, se van con problemas judiciales, se van con problemas o no, digamos, que dejan alguna huella, algún recuerdo que les da una segunda oportunidad. Mira, ahí hay dos cosas. La primera tiene que ver con cómo se van y la otra es qué hacen después. Entonces, respecto de la primera, lo que tienes o lo que yo planteo, argumento en el libro, es que en la mayoría de los casos los caudillos se van por errores propios. Se van por un escándalo de corrupción, por un cálculo estratégico equivocado o por ambición política desmedida. Es decir, básicamente no es que haya una presión democrática por parte de los partidos al sistema político. Existen esos casos, pero son relativamente poco, sino que lo que yo presento en el libro es un panorama más bien sombrío, si quieres. Es decir, que esa presión es relativamente débil y ellos salen por sus propios errores cuando se equivocan, básicamente. Y lo que hacen después depende un poco del contexto institucional y de qué es lo que le permiten las reglas. Muchos se van a la casa, ¿sí? Se cansan de la política. Algunos suben a cargos, digamos, en los gobiernos provinciales, regionales o nacionales. Son relativamente poco porque normalmente estas personas tienen una especie de vocación local, vocación municipal, si quieres, o digamos con los gobiernos municipales. Entonces, se tienden a quedar o tienden a volver a imponer su familiar. En algunos casos, es lo que pasó acá en Perú, vuelven y tratan de volver a postularse, ¿no? Y ahí depende un poco de lo que decías vos, cuál es el recuerdo de esa persona. Y en muchos casos hay un porcentaje importante, eso puede variar, 10, 20, hasta 30% de personas que tienen un buen recuerdo, es decir, las cosas funcionaban, avanzábamos, hacíamos obras importantes o simplemente un recuerdo más personal. Me atendió directamente, me habló, caminó el distrito, yo lo vi en la calle, ¿no? Entonces, también hay que pensar que esos caudillos muchas veces son políticos experimentados. A mí me decían, mira, es un animal político, se conoce, entiende la política del distrito o del municipio. Entonces, varía mucho. Se van por sus propios errores normalmente y a veces vuelve algún familiar a tentar. No es automático porque la época cambia y digamos, la ciudadanía y la preferencia de la ciudadanía también cambia. Pero en términos generales me parece que no se van con tan mala fama como uno podría esperar. Por lo general, algunos dicen, sobre todo desde la comunicación política, que así como se tiene una estrategia para ganar una elección y llegar al poder, deberían darse también una estrategia para cuando se van, ¿no? ¿Cómo se van? ¿Cómo se sale del poder? No es lo mismo salir, digamos, producto de un escándalo, de una situación conflictiva, que, digamos, aceptando las reglas del juego y tal vez dejando el terreno preparado para un retorno o no. Sí, mira, yo creo que ahí depende. A mí me decían, es muy difícil después de 15 años en un cargo ejecutivo que tiene muy pocas limitaciones por el lado del consejo, que es otro aspecto que no hablamos. Los consejos en términos generales en los países latinoamericanos, los consejos municipales, Sí. son relativamente débiles y dependientes del alcalde. Es decir, los gobiernos locales son alcaldes centristas Claro. y el alcalde... No tienen un contrapeso, digamos, no hay un... Ajá, es la cara visible del Estado y además tiene bastante margen y bastante control sobre lo que está pasando en el municipio en términos del aparato burocrático. Entonces me decían muchas veces,
Mira, a ellos no les interesa un cargo en el Congreso Claro. donde va a ser uno de 120 o uno de 150, porque simplemente el protagonismo y el poder que vos manejás, porque son personas que les gusta manejar el Sí, poder, el control del es- territorio, lo que te da el control del sí, sí, territorio. es mucho más limitado, les gusta estar cerca de la gente y tomar las decisiones. Tienen una vocación ejecutiva. Entonces, es muy difícil que le anime estar en un cuerpo colegiado legislativo donde puedan intervenir, pero no toman muchas decisiones ellos mismos en sus propios términos.